Quiero presentar a Walter Bravo. Es un profesional farmacéutico, miembro de la Sociedad Teosófica en la Argentina desde el 2012. Actualmente su estudio está orientado al autoconocimiento y la comprensión de la vida a partir de la filosofía Vedanta. Es interesante el tema de la Vedanta. El tema que nos va a desarrollar esta tarde es la dimensión de la hora, basado en un conjunto de enseñanzas prácticas fundamentadas en antiguos, aunque atemporales principios. Exploraremos sus orígenes, alcances e implicaciones actuales. Bien, pues le damos la bienvenida a Walter a esta serie de conferencias de los domingos. Nos da gusto que esté colaborando y vamos a darle la palabra para que inicie su presentación. Gracias. Bienvenido, Walter. Hola, ¿se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Se escucha bien, perfecto. Bueno, ¿cómo les va? Un gusto de estar con ustedes así reunido. La verdad que hacía tiempo que no compartía una reunión. Y bueno, como ya dijo en la presentación, el tema que vamos a desarrollar ahora está titulado La dimensión de la hora. Es un título que íbamos a desarrollar inmediatamente después de una charla que habíamos dado sobre mindfulness, pero por razones particulares tuvimos que posponer, así que me voy a permitir traer ahora algunas de las ideas vertidas en aquella charla a modo de presentación de esta. Quizás muchos conozcan que mindfulness es una disciplina que enseña a mantener la atención enfocada en el presente, en lo que sucede, tal vez podríamos decir en el ahora, y para esto se basa en ciertas prácticas meditativas que en sus orígenes fueron entregadas por el Buda Gautama en su Satipatthana Sutta o Sutra, y allí el Buda enseña a enfocar la atención concentrada para llegar a un estado de contemplación, hora del cuerpo, de la percepción que tenemos de él, de los sentimientos, de la mente, y de los dhammas o dharmas, según lo leamos en Pali o en sánscrito. Esta es quizá una de las acepciones menos conocidas de la palabra dharma. Aquí se refiere a los fenómenos que se nos presentan, en este caso, en nuestras prácticas meditativas, pero se extiende a todo suceso del mundo que denominamos fenoménico. Entonces, el cuerpo, los sentimientos, la mente y los dharmas o fenómenos son los 4 campos de acción del mindfulness, tal como está planteado en las enseñanzas originales. La idea es poder transferir ese estado de observación atenta, concentrada, eventualmente de contemplación, a lo cotidiano, a cualquiera de nuestros quehaceres. Para esto necesitamos que nuestra mente no nos lleve, no nos haga oscilar entre evocaciones del pasado, imaginación de posibles futuros, que no quedemos atrapados por estados emocionales fuera de equilibrio. Y la única manera de poder desarrollar esto es adquiriendo cierto grado de desidentificación con nuestros procesos mentales y emocionales. Esto puede lograrse a través de la concentración en lo que estamos presenciando, de modo tal que miremos a través de lo que estamos pensando y sintiendo, y no nos veamos involucrados en ello. Es interesante una cita de un estudioso contemporáneo, Rupert Spira, que yo mencioné en la charla sobre mindfulness, y que dice: tus pensamientos pueden ser como los trenes que van y vienen en una gran estación. Entonces, no te conviertas en un pasajero, sé la estación. Esto implica un estado de observación equilibrado, imparcial,
Y bien puede iniciarse esta práctica directamente en nuestra cotidianidad, con cualquiera de nuestros quehaceres. Por ahí, si no estamos con la tendencia de sentarnos y comenzar una práctica de índole meditativa, si nos proponemos mantenernos concentrados en lo que estemos haciendo en nuestro entorno, cualquiera sea este, podemos lograr ir desidentificándonos de esas tendencias de la mente, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, con las cuales nos vemos involucrados por identificación. Y en ese sentido, como estudiantes de teosofía, creo que contamos con una información muy valiosa al respecto, porque sabemos que lo que pensamos, lo que sentimos, son procesos que ocurren en nuestros cuerpos vehículos, mental y astral. Por tanto, lo que allí suceda no tiene por qué atraparnos. Sabemos que estos cuerpos vehículos están constituidos por vidas elementales, vidas que tienden a una repetición, a un automatismo. Entonces, si podemos permanecer conscientes de ello, de que son las reacciones y las manifestaciones de estas vidas, en definitiva, lo que va a constituir nuestros procesos mentales y sentimentales, podemos lograr observarlos desde una posición tal que estos no nos atrapen, no nos involucren y no nos priven de una atención necesaria para una respuesta adecuada, para un estado de apertura necesario tanto en la vida cotidiana como en la práctica espiritual. Así es que esta atención concentrada sobre cualquiera de nuestros quehaceres nos lleva a formular que toda calificación que nuestra mente pronuncie acerca de lo que estamos presenciando es justamente eso, una reacción de estas vidas elementales que conforman estos niveles mental y emocional de nuestra individualidad. Pero que nuestro ser real, nuestra naturaleza esencial, está, por decirlo de algún modo, por encima de ello. Esta práctica es la que puede conducirnos a ese tipo de realización. De hecho, como cité anteriormente, el Buda lo expresa de manera muy contundente en el Satipatthana Sutra, diciendo que la práctica de mindfulness es capaz de proveernos del método adecuado para alcanzar el nirvana y liberarnos por consiguiente de todo tipo de dolor, sufrimiento y limitación humanos. Así entonces que, teniendo esto presente, más allá del aspecto superficial, pero no por ello deja de ser importante, que el mindfulness nos brinda a través de los métodos que actualmente se presentan y se comercializan, como tendientes a mejorar nuestras capacidades cognitivas, a mejorar nuestro desempeño, a permitirnos enfrentar situaciones con menor grado de estrés, con mayor atención, con mayor eficiencia, etc. Tenemos aquí una práctica que es de corte profundamente espiritual. Y entonces podemos intentar profundizar nuestra comprensión y ver por qué esta práctica que solo atiende aparentemente a lo externo, a lo fenoménico, puede llevarnos a una realización espiritual profunda, a una experiencia de estos niveles que están más allá de aquello que nuestros sentidos perciban. Entonces, en este sentido podríamos definir el mindfulness como atención plena a la hora. Y cuando decimos ahora, este parece ser uno de esos términos que no requieren explicación. Quizá todos podamos estar más o menos de acuerdo en qué es el ahora. Pero sin embargo, si intentamos elucidar su esencia, si queremos profundizar en su significado,
empezamos a encontrarnos con dificultades. El ahora tiene para nosotros un significado cronológico, aunque ambiguo, no preciso. Decimos ahora cuando queremos referirnos a un estado actual de cosas, de una duración indefinida. Decimos ahora cuando nos referimos a un suceso inmediato, quizás cuestión de minutos, de segundos. Podemos referirnos con ahora al instante. Entonces, si en cuanto a cronología nos referimos, si identificamos a la hora como un factor cronológico, la posibilidad de definirlo adecuadamente, de precisar su significado, se esfuma. Hay estudios hechos al respecto y que muestran que hay un tiempo psicológico en el que parece que uniformemente todos estamos de acuerdo que es ahora, y que ronda los 5 segundos. Decimos ahora, 4 o 6 segundos, para nosotros eso representa lo que la hora nos transmite como significado cronológico. Esto, por supuesto, depende del grado de percepción y de la capacidad perceptiva de cada uno. De hecho, podemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es el mínimo lapso de tiempo que podemos percibir? Y si bien esto es variable, parece ser que hay un cuanto de percepción temporal que está en el orden de los milisegundos. Pero bueno, esto es, podríamos decir, una hora psicológico. Pero realmente esto define lo que es la hora, esto a lo cual tenemos que atender y a través de lo cual podemos, según ya nos enseña el Buda Gautama, adquirir una realización espiritual. La cuestión es que si atamos el ahora a un significado cronológico, no vamos a poder llegar a ningún significado esencial. No vamos a poder llegar a ninguna definición precisa, por el hecho de que el tiempo mismo es un factor cuya naturaleza no está nada clara. Es de esas cosas, como decía San Agustín, que si no me lo preguntan sé qué es, pero si me piden que lo expliquen no sé qué es. El tiempo aún dentro de la disciplina de la física carece de un significado definido. Parece ser, tal como lo expresó Einstein en una de sus cartas, una ilusión persistente. Cuando dijo pasado, presente y futuro son una ilusión persistente. Y así es que cuando, ya que hablamos de Einstein, cuando él formula, allá por 1905, su teoría de la relatividad especial, realmente da un mazazo a nuestros conceptos newtonianos de tiempo y espacio. El tiempo y el espacio, que parecían entidades tan definidas, marcos absolutos dentro de los cuales nos movemos y se mueven y se suceden todos los fenómenos, fue una concepción que rigió durante siglos y que tuvimos que echar abajo a partir de la enunciación de esta teoría de Einstein. Entonces, resulta ser que el espacio y el tiempo no son más que relativos. Ya no podemos darle el carácter de marcos absolutos. Eso no se condice con la realidad tal como nos la presenta la física. Y en ese sentido parece haber, a partir de esta teoría de Einstein, una confirmación de las ideas desarrolladas por Immanuel Kant. De hecho, se dice que Einstein tuvo una profunda influencia de Immanuel Kant, quien nos enseñaba a través de sus doctrinas filosóficas que el tiempo y el espacio no son más que configuraciones de nuestra mente. Es decir, no son algo que extraemos de lo que presenciamos, sino que son algo que nuestra mente coloca allí, como marco de todas nuestras percepciones. De hecho, bueno, para Immanuel Kant, la forma no es una propiedad de la realidad, tal como lo enunciaba Aristóteles, sino que es algo que nuestra mente coloca allí. Es una manera de conocer, es un marco
una plataforma cognitiva. Esta idea, que parece confirmarse en la física a través de la teoría de la relatividad especial, quedó un poco en veremos cuando Einstein, a través de su enorme trabajo, generaliza estas nociones, estas teorías, estas fórmulas que constituyen la relatividad especial y enuncia, unos 10 años después, su teoría de la relatividad general. Porque de acuerdo a estas formulaciones, tenemos que el espacio y el tiempo están intrínsecamente ligados a la materia y a su influencia, tal como lo enunció un prominente físico, John Wheeler. El espacio se curva según la materia lo dicta, y la materia se mueve según el espacio lo determina. O en otras palabras, el espacio le dice a la materia cómo moverse, la materia le dice al espacio cómo curvarse. Entonces ya podemos ver ahí una dificultad en cuanto a conciliar las ideas de Kant con la realidad, vamos a usar esta palabra, que nos presenta la física. Sin embargo, nuevamente, pienso que aquí como estudiantes de teosofía, si recurrimos al conocimiento que tenemos de la mente logoica, la mente del logos, podemos decir que el espacio y el tiempo son configuraciones a priori de esta mente cósmica. Así, podríamos conciliar nuevamente la idea del espacio-tiempo como una configuración mental, ya no en este caso como una propiedad cognitiva de la mente humana, sino como un entorno que nos viene de la mente logoica. Y en este sentido, el espacio y el tiempo constituyen una unidad inseparable. Constituyen, podríamos decir, un bloque. De hecho, hay toda una teoría física que se denomina de esa manera, la teoría de bloque. Y es que con todos estos desarrollos, que por supuesto tienen una formulación matemática muy compleja, encontramos que no se puede hacer una distinción entre lo que es pasado, presente y futuro. De hecho, tampoco hay nada que impida moverse en el tiempo hacia atrás. Si bien, por ahí los que les gusta la física pueden acudir a la noción de la segunda ley de la termodinámica, esta ley, sin embargo, no tiene una base física sólida, es decir, no se basa en ninguna fuerza fundamental, en ninguna interacción fundamental. Es de hecho una ley probabilística, es lo que observamos siempre, pero es una ley probabilística. De esta manera, la distinción que hacemos entre pasado, presente y futuro, y la sensación o la noción del tiempo como algo que fluye, que corre inexorablemente, que todo fluye con él, se configura como una ilusión o como una forma de percepción. Aparentemente, según lo que la física, ya estoy hablando de física directamente, nos formula, nos presenta, el espacio-tiempo es un bloque, y todo lo que sucedió o sucederá, en realidad, está sucediendo. Es nuestra capacidad cognitiva perceptiva limitada la que nos lleva a interpretar los sucesos como transcurriendo en algo que fluye en el tiempo. Entonces, en este contexto, ¿cómo podemos definir el ahora? Este ahora para el cual podemos hallar una definición psicológica. Bueno, si realmente el espacio y el tiempo son un bloque, podríamos decir que el ahora es justamente esa atemporalidad, esa uniformidad que está en el trasfondo de nuestra percepción y sobre la cual nosotros establecemos o superponemos esta noción de flujo.
Sabemos que todas las percepciones que tenemos respecto al tiempo, por ejemplo, respecto a la simultaneidad, son totalmente relativas. Cada uno de nosotros, podríamos decir, tiene una percepción particular de este espacio y de este tiempo. Cada uno de nosotros, al movernos, estamos modificando permanentemente el espacio y el tiempo. Claro que a las velocidades en que nosotros nos movemos y con la densidad de materia que experimentamos, no hay efectos notorios, perceptibles o extraordinarios en este sentido. Por ahí a los que les gusta la ciencia ficción saben que si nos aproximáramos a un agujero negro donde hay una terrible densidad de materia, o si pudiésemos movernos a velocidades cercanas a las de la luz, experimentaríamos lo que es la distorsión del espacio y el tiempo. De hecho, bueno, por ahí Stephen Hawking decía, recurriendo a algo más cotidiano, que si viviéramos viajando en avión, a esas altas velocidades, podríamos ganar quizás unos segundos o unos minutos de vida, porque para nosotros el tiempo transcurriría más lentamente, pero eso que podríamos ganar de vida lo perderíamos con creces con la mala calidad de la comida de los aviones. Con este ejemplo, con esta broma, creo que ilustraba perfectamente lo que es la relatividad del tiempo. Entonces, si nos estamos enfrentando a algo que nuestra mente realmente no puede terminar de digerir, de lo cual no podemos tener una comprensión abarcante y completa, ¿cómo podemos llegar a contemplarlo, a estudiarlo? Y lo único que tenemos como recurso es nuestra percepción inmediata. En ese sentido, estas prácticas que ahora se han conocido con el nombre de mindfulness y se han popularizado de esa manera, son de una universalidad extraordinaria porque no se requiere de ningún tipo de práctica especial, de ninguna visualización, de ninguna meditación que pueda ser compleja, sino que lo que tenemos enfrente se constituye en nuestra semilla de meditación, en nuestra ancla meditativa. Porque si fijamos la atención en lo que sucede, tal como lo percibimos, en este ahora psicológico, podríamos decir, pero no nos dejamos llevar por lo que nuestra mente nos dice al respecto, podremos situarnos en un nivel que está por encima de la mente, en un nivel que quizás corresponda a esta uniformidad, a este espacio-tiempo en bloque, y en el cual todo lo que ha sucedido y pueda suceder está presente. Así entonces podemos encontrar un nexo entre lo que es una práctica que se enfoca exclusivamente en nuestra percepción inmediata, externa, y aquellos planos, aquellos niveles que están por encima del nivel mental, y en los cuales mora la realidad, la esencia de nuestro ser y de todas las cosas. Como ya había mencionado en la charla anterior, nosotros estudiamos Atma, Buddhi, o Buddhi, Atma. Sabemos que hay un nivel monádico, un nivel Adi, de Logos o de Logos, pero son estas enseñanzas que nos han legado los maestros. Trabajar con ello a partir de la mente, por supuesto, se nos hace imposible. Solamente podemos orientar la mente en algún sentido, como para tratar de captar alguna sección, algún atisbo de esos niveles de realidad
a los que la mente no puede tener acceso justamente por no pertenecer a ese ámbito. Sin embargo, contamos con un elemento fundamental que a través de nuestra práctica puede ir dándonos nociones, puede ir acercándonos a esos niveles de la realidad a los que nuestra mente no puede acceder directamente, y que es la atención. Mindfulness se define como atención plena, y esta capacidad de la atención, de hacernos conscientes de aquello sobre lo cual nos fijamos, nos indica que la atención es una especie de sonda de la conciencia. No podemos hacernos conscientes de algo si no ponemos en algún grado nuestra atención sobre ello. De esta manera, cuando permitimos que la atención se desarrolle de una manera plena a través de nuestro nivel mental, cuando no permitimos que esa atención quede encapsulada en procesos mentales y emocionales, y la liberamos, podemos de esa forma acceder a un nivel de la realidad que también está en aquello que percibimos. Porque todo lo que nuestros sentidos nos aportan no es más que un fragmento de algo que mentalmente nos resulta incognoscible, pero que a través del rayo de nuestra atención podemos llegar a captar directamente. Atma Buddhi está en nosotros. Atma Buddhi son principios nuestros y de todo lo que nos rodea, por tratar de ponerlo de una manera práctica. Entonces, ¿qué podemos entender de Atma Buddhi? Sino a través de lo que pueda venir de allí directamente. Y lo que viene de allí directamente es nuestra conciencia, nuestra capacidad de conocer, nuestra capacidad de saber, que puede hacerse efectiva a través de la aplicación de nuestra atención. Así es que si permitimos que nuestra atención se ancle en recuerdos del pasado, en proyecciones hacia el futuro, cuando esto no es imprescindible para el manejo, para la gestión de nuestro presente, de nuestro ahora, estaremos limitando nuestra atención a nuestro nivel mental. Si quedamos atrapados en estados emocionales, estaremos encapsulando, limitando nuestra atención a ese nivel emocional. Si aceptamos las reacciones de las vidas que constituyen nuestros cuerpos mental y emocional, si nosotros nos identificamos con aquellas reacciones de atracción o de repulsión, de gusto o disgusto, eso tan común, me gusta, no me gusta, soy de determinada manera, y perdemos el conocimiento temporalmente de que no somos eso, de que eso no es más que el movimiento de las vidas que constituyen cuerpos, vehículos que temporalmente estamos utilizando. Si perdemos de vista ese conocimiento, entonces estaremos limitando nuestra atención y por consiguiente nuestra conciencia a esos niveles. Entonces, la única manera, de acuerdo a estas enseñanzas, de poder trascender estos niveles físico, emocional y mental a través de una experiencia es justamente anclar la atención en lo fenoménico, en lo que sucede, sacándola de nuestro nivel mental, quitándola de nuestro nivel emocional, mirando a través de ello, dejando libre la atención y la conciencia
para que se desidentifique de todos estos procesos de vidas que son paralelos al desarrollo, a la evolución de nuestra propia vida, pero con los cuales no tenemos que estar pegados, totalmente involucrados. Es de esta forma, si permanentemente recordamos quitar la atención de nuestra mente y colocarla en el ahora, así, tal como lo percibimos, y miramos a través de las reacciones mentales y emocionales, como podremos tener algún atisbo de aquello que nos han transmitido los maestros, de aquellas enseñanzas que nos dicen que nuestra verdad esencial está más allá de lo que nuestra mente nos dice. Así que, en la parte práctica, creo que realmente esta es una magnífica oportunidad de poder seguir una actividad que no requiere de ninguna condición especial, simplemente de un conocimiento y una predisposición para profundizar en ese conocimiento, de manera tal que nos dé impulso, porque es lo que necesitamos al principio, de reorientar nuestras capacidades cognitivas. Porque esa es la finalidad de toda esta práctica, reconfigurar nuestros niveles cognitivos de modo tal que seamos capaces de percibir de otra manera o con otra profundidad. Entonces, esta dimensión de la hora, tal como la presentamos, tengo que decir que me parece que es un engaño, porque realmente, ¿cuál es la dimensión de la hora? Si nos preguntamos, ¿cuál es la dimensión de un punto? Sin embargo, una sucesión infinita de puntos ordenados nos da una recta. A partir de la recta obtenemos el plano de 2 dimensiones y a partir del volumen de 3 dimensiones. Es así que a partir de una adimensionalidad podemos obtener toda una configuración de espacio-tiempo. Entonces, esta adimensionalidad de la conciencia de la hora es la que nos sitúa, por decirlo de alguna manera, aunque no es ningún sitio, pero es la que nos da la disposición y la clave para acceder a una práctica permanente, a una comprensión directa, más allá de la que obtenemos a través de nuestros estudios y reflexiones con la mente. Sabemos que el estudio de verdades abstractas, elevadas, nos permite trabajar con materia mental que normalmente permanece inactiva. De esta manera desarrollamos, activamos niveles más sutiles de nuestros cuerpos vehículos. Asimismo, cuando atendemos al presente, cuando atendemos a los fenómenos que ocurren en nosotros o en nuestros cuerpos vehículos y en nuestro alrededor, estamos directamente activando la conciencia que hay allí y que normalmente está encerrada y, por usar algún término un poco más clásico, prisionera de la materia. Entonces, yo creo que la gran importancia de este concepto de la hora, sobre el cual podemos profundizar y realizar, que más allá de conceptos es una adimensionalidad, es fundamental, porque a partir de allí, de esta adimensionalidad de la hora, es como podemos trabajar con la conciencia. Si estamos trabajando con nuestra mente, si estamos sintiendo y si estamos de alguna manera recordando y proyectando, todo ello está muy bien mientras tenga que ver
con la gestión, con el manejo de lo que se nos presenta. Pero si permitimos que nuestra atención, o si nos permitimos a nosotros permanecer en esos procesos de la mente y de los sentimientos, y quedarnos allí, entonces nos estaremos privando de la conciencia. No viviremos en una hora. La mente nunca está en una hora. La mente solo puede conocer lo que pasó o imaginar lo que pasará. Y ello normalmente evoca ciertos sentimientos con los cuales nos identificamos y los cuales a veces nos mantienen en esos estados de evocación del pasado o de imaginación del futuro. Todo ello nos coloca en conciencia en una dimensión determinada. En una dimensión de la mente, en una dimensión en la cual nuestra conciencia queda, por así decirlo, eclipsada, identificada con lo que se desarrolla en esas dimensiones. Pero si podemos rescatar nuestra atención, nuestra conciencia, de esas dimensiones y colocarla en la adimensionalidad de la hora, podremos entonces activar este factor esencial, que es la conciencia, la cual está en esta etapa de nuestro proceso de vida evolutivo, eclipsada, tapada, prisionera de la materia. El ahora es entonces, podríamos decir tal vez, el círculo cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. El ahora es un punto laya tal vez, que nos da acceso a la eternidad. El ahora es una puerta que está permanentemente abierta, que solamente nosotros nos podemos cerrar. El ahora es lo único con lo que verdaderamente contamos. Y que justamente por ser algo que no podemos definir, nos da la capacidad y la clave de poder situarnos en aquellos niveles que están por encima de nuestra mente. Como sabemos, hay muchas disciplinas orientales que utilizan determinados recursos para paralizar la mente, tal como por ejemplo los koans en el Zen, que son preguntas que no tienen una respuesta definida y que tienen el único objetivo que el discípulo se quede reflexionando sobre ellas y llega a un punto en el cual la mente quede como frente a una pared, imposible de moverse más, y entonces ese estado de quietud mental es lo que le va a posibilitar realizar la enseñanza que le está impartiendo el maestro. A través del yoga sabemos que la definición primaria de este es la inhibición de las modificaciones mentales. Entonces, de nuevo, la atención en esta dimensionalidad de la hora, que tiene para nosotros una forma, la forma de lo que percibimos, se convierte en un elemento esencial para inhibir nuestras modificaciones mentales, para realizar yoga. Entonces, estaba pensando en si prolongar un poco el tema de los conceptos de tiempo y espacio, tal como la física nos lo presenta, pero yo creo que la esencia de lo que quería transmitir ya está dicho. Lo demás es la práctica, la experiencia y la realización que cada uno pueda llegar a tener, a hacer. En todo caso, me gustaría plantear en este punto, si hay algún aporte, alguna pregunta,
antes de intentar continuar con algo. Bien. Salomón, ¿podés abrir tu micrófono? Sí, gracias. Oye, Walter, mira, yo me imagino que lo que te voy a preguntar, pues tiene que ver con lo mismo que nos acabas de mencionar, esa adimensionalidad que pues necesitaríamos practicar mucho para poder lograrlo. Sin embargo, te quiero hacer esta pregunta que pues siempre yo creo que es muy recurrente en muchos de nosotros, cuando tenemos un problema muy fuerte y que pues realmente lo tenemos tan presente que no podemos evitarlo. Entonces hay una frase que dice que las cosas son como son, si las entiendes son como son, y si no las entiendes de todos modos son como son. Dice, si tienes un problema y no lo puedes resolver, dalo por hecho. Pero dar por hecho algo muy difícil para la vida de alguien en particular, pues no es nada fácil. Por ejemplo, una enfermedad crónica o cosas así. Bueno, yo te quiero preguntar si tienes tú algún método o sistema para poder liberarnos un poco, por lo menos, de eso que nos atormenta, que lo tenemos presente todo el tiempo y que no nos deja pensar o centrarnos en otra cosa. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque realmente esta es una cuestión que se presenta a todo aquel que quiera encarar esta práctica y profundizar en esto que es la presenciación permanente de la hora. Y sí, efectivamente, hay un sutra que dice, las cosas no son lo que parecen, pero tampoco son de otra manera. Es decir, lo que es y no podemos hacer nada contra ello. Por supuesto, siempre habrá caminos que tomar, acciones que podamos realizar, pero un aspecto esencial de esta doctrina es que tenemos que presenciar las cosas tales como son. Y claro, tú bien me dices, pero si tenemos el caso de, por ejemplo, una enfermedad crónica, un dolor muy agudo, una situación muy angustiante, sí, es verdad, eso dificulta mucho nuestra presenciación, nuestra atentiguación, dificulta que podamos concentrar la atención en ello. Pero yo creo que hay algo clave que a mí me ha ayudado y que creo que a todos nos puede ayudar en este sentido, y que es que reconocer el hecho de que todo esto, todos estos sentimientos que tenemos en torno a una situación, todo este desagrado que algo puede llegar a producirnos, todo el dolor que algo puede llegar a originarnos, constituye la reacción de nuestros niveles mental y emocional. Nosotros no somos eso. Cuando decimos nos duele, en realidad deberíamos decir hay dolor, veo dolor, presencio dolor. Cuando decimos algo no lo puedo ver porque me disgusta, entonces en realidad tendríamos que decir hay una reacción de mi cuerpo mental, de mi cuerpo astral, que es de rechazo. Si hay un dolor, por ejemplo, físico, que solamente se podrá mitigar a través de un tratamiento adecuado, y aún así es difícil hacerlo, entonces tenemos que aceptar que está allí y observarlo como algo que se origina en nuestro cuerpo físico y que llega a nuestro cerebro y origina esa sensación que nuestro cuerpo mental y nuestro nivel astral califican como desagradables. En suma, lo que quiero decir es que todo lo que acontece a nivel de dolor, de sufrimiento, de algo que nos hace enormemente difícil fijar y concentrar la atención, no es más, debería ser, no es más ni es menos, ¿no?, que la reacción de aquellas vidas que constituyen los vehículos que temporalmente estamos utilizando. Por supuesto que esto
es una idea muy difícil de mantener cuando uno está inmerso en una sensación de dolor, cuando uno está inmerso en una situación de la cual no encuentra salida. Pero justamente todo eso, todo ese escenario de dolor y de sufrimiento y de no encontrar una salida, no es más que lo que nuestra mente genera en torno a algo que ocurre en el mundo fenoménico. La única manera de poder realizar, de hacer esto, de poder mantener nuestra atención allí y trascenderlo, porque de eso se trata la práctica, que a través de la atención concentrada en algo, podamos ir más allá de ese algo, podamos captar más allá, algo más allá de ese algo, y en todo caso estemos en la mejor posición para implementar los recursos necesarios para corregir o modificar eso que se nos presenta como desagradable, la única manera de hacer esto es mantener nuestra atención allí. Y eso solo lo podemos hacer si somos capaces de reconocer que lo que no nos permite mantener la atención en algo no somos nosotros. Es nuestra naturaleza elemental en nuestros niveles mentales y emocionales. Si podemos de alguna manera realizar ese conocimiento, entonces estamos en capacidad de situarnos por encima de, y a partir de ese nivel, actuar. Quizás los que les haya interesado el estudio de disciplinas orientales en lo que se refiere al Chan y al Zen, hayan leído algo de lo que se ha escrito y enseñado en todos los círculos marciales, en China y en Japón, en donde el cultivo del budismo Chan o Zen era la enseñanza base. Y entonces allí lo que algunos maestros enseñaban es que la mente debe permanecer en todo momento libre, que un auténtico guerrero no puede permitir que su atención sea anclada por nada. Entonces los maestros decían, si tú permites que alguien que viene a atacarte con una espada, cuando blanda su espada, tú te fijas en ella y permites que tu atención quede fija en su espada, podrás esquivarla una vez, 2 veces, pero te terminará asestando un golpe con su espada. ¿Por qué? Porque tu atención quedó atrapada. Entonces es indispensable que mantengas tu atención libre. Por supuesto, debes enfocarla en lo que tienes que presenciar para reconocer la situación. Pero de allí en más la atención debe permanecer libre para que puedas actuar de acuerdo a lo que la situación requiera. Si nos fijamos en un pensamiento con respecto a algo, si quedamos atrapados en un estado emocional fuerte, estamos limitados en cuanto a lo que podemos llegar a hacer, en cuanto a cómo podemos llegar a responder. Ese solo conocimiento nos podría dar el impulso para persistir en nuestra atención concentrada e intentar situarnos en un nivel por encima de la mente, por encima de los sentimientos, en el cual no negamos lo que pensamos ni lo que sentimos. Esto sería absurdo, pero lo presenciamos. Lo presenciamos como algo que ocurre en nuestra naturaleza temporal, pero no ocurre en nuestra naturaleza esencial. Muchas No sé gracias, si Walter. esto da una idea más o menos clara de lo que quiero decir. De acuerdo, cómo no, muchas gracias, qué amable. Como todo, es una práctica. Vuelvo a lo mismo, mientras uno se sienta identificado con una forma de ser y no atisbe o no observe o no recuerde que uno es más que esa forma de ser, entonces estaremos siempre atrapados en ese círculo de lo que esa forma nos hace sentir y seguiremos identificándonos con ello. Por eso una clave es la desidentificación, y la desidentificación viene a través de una atención concentrada que incluso pueda transformarse en una contemplación de los sucesos. Walter, hay una pregunta en el chat.
Dice Patricia Chávez. Hola, una pregunta. ¿Por qué es muy difícil quedarse en el presente? Muchos estamos viviendo en el pasado, que es depresión, o el futuro, que nos pone en ansiedad. Justamente, porque estamos acostumbrados, o digamos, no tenemos posibilidad de salir de nuestra mente. O sea, vivimos en nuestra mente. No hemos podido realizar o activar algún nivel de nuestro ser que está más allá de la mente. Mientras permanezcamos en nuestro nivel mental, realmente no hay salida, porque allí es en esa dimensión de la mente donde se generan todos los problemas. Y no podemos resolver con la mente los problemas que se generan en el nivel mental. La tendencia a vivir en un pasado es justamente una tendencia de la mente. Podemos identificarla con una inercia mental. Ello, por supuesto, produce un estado de sentimientos que a su vez es alimentado por las asociaciones que la mente teje en torno a ese problema, y entonces uno va profundizando cada vez más en esa situación, y quedando involucrado, encerrado en ese circuito de pensamiento, sentimiento, dolor. La única manera que podemos tener de salir de eso es justamente poder situarnos por encima de nuestro nivel mental. Y la única forma de hacer eso, o por lo menos una de las formas, la que plantea esta enseñanza, es poder mantener una atención libre de asociaciones mentales. Y uno dice, bueno, claro, ¿cómo hago? Justamente teniendo presente que uno no es la mente. Esto es una enseñanza que la teosofía nos da, ¿no es cierto?, desde un principio. Si nosotros conseguimos, a pesar de todo, mantener que no somos la mente, entonces nos abriremos a la posibilidad de observar los procesos mentales desde un nivel más elevado que el de la mente. Y en la medida que eso se vaya profundizando, podremos transitar toda esa situación conflictiva de otra manera. Ya no estaremos atados a la inercia de la mente, a su costumbre de mantenerse en el pasado, de imaginar futuros que puedan resultarnos dolorosos, etc. Todo es la atención concentrada en lo que tenemos frente a nosotros, mirando a través del disgusto y del dolor. Menciono esto porque es justamente lo que se está planteando, ¿no es cierto?, el contexto, mirando a través de todo eso, sabiendo que son reacciones de nuestra naturaleza temporal. Emilce Ufanti levantó la mano. Emilce, si querés hacer tu pregunta. Sí, en realidad, realmente ahora no sé quién soy yo, porque cuando ahora Bueno, eso creo que es entiendo. un excelente punto de partida, por es una opinión. Porque cuando sabemos quiénes somos, estamos en la mente. Claro, Estamos centrados en la idea que la mente tiene de nosotros. por eso me cierra cuando hicimos el curso con Fernando, que me pareció maravilloso, ese trabajo de preguntarnos él dijo, sin respuesta, ¿quién soy yo? Y ahora, cuando dijeron esto, realmente se me manifestó, porque yo no soy el cuerpo, tampoco yo soy la mente. Entonces me queda, yo soy el alma, o el espíritu, no sé. Es una enseñanza teosófica básica, ¿no es cierto? Es la de nuestros cuerpos, mental, astral, etérico, físico. Pero muchas veces hacemos de esa enseñanza un material de estudio más. Entonces seguimos moviéndonos con eso dentro de la mente. Y quizás no nos damos el tiempo, no nos permitimos de tratar de buscar la experiencia de tener una realización de estas enseñanzas, lo cual nos permitiría situarnos en un nivel por encima de nuestro cuerpo mental. Y mientras no hagamos eso, todo esto de lo astral, lo mental, de que no somos el cuerpo, seguirá siendo un tema teórico. La cuestión acá es que cuando uno tiene que enfrentarse a situaciones, la teoría muchas veces queda ahí a un costado.
lo único que nos sirve para enfrentar situaciones es lo que forma parte de nuestra naturaleza, o aquello que hayamos llegado a desarrollar o a activar de nuestra verdadera naturaleza. Por eso destaco en esto la importancia de tratar de buscar una experiencia, una realización en torno a las enseñanzas, porque es justamente lo que nos va a permitir afrontar las circunstancias. La teoría está muy bien, como decía, para reflexionar, para activar niveles de la mente con los que no trabajamos habitualmente, y que nos van acercando a aquellos niveles de Buddhi, de Atma, etc. Pero mientras no deje de ser teoría, cuando tengamos que enfrentarnos, salir a la cancha, como habitualmente decimos acá en Argentina, y bueno, ahí es donde se ven los pingos, es decir, ahí es donde se ve qué es lo que realmente tenemos incorporado, qué es lo que verdaderamente sabemos en contraposición a lo que conocemos o teorizamos. Claro, gracias. Pero qué shock que fue para mí recién, en serio, porque fue el, uy, y entonces, ¿quién soy? Gracias por, Bueno, lo voy a trabajar. ese era un método de enseñanza de Ramana Maharshi, un conocido exponente de la Vedanta Advaita. Sí, Él lo enseñaba eso conocí, justamente a sus discípulos, a preguntarnos quién soy, y sin respuesta, porque toda respuesta va a provenir de la mente, y uno lo que busca es algo que está más allá. Entonces, la pregunta es permanente. Como dice el Zen, no hay dónde pararse, no tiene que estar en un vacío, porque realmente y verdaderamente estamos en un vacío. Cuando nos asentamos y nos sentimos cómodos, puede ser agradable, de nuevo, una sensación generada en nuestro nivel astral, pero no estamos en nuestra esencia. Claro, Estamos gracias. sobre una idea de nuestra mente y un estado emocional que hemos producido. Luis Tejado. Y ahora también el vacío es lo que vale, ¿no? También, o sea, en el vacío se creó todo. Va, no sé, creo yo. Sí, bueno, es muy interesante porque hay un sutra budista que dice, el vacío es la forma y la forma es el vacío. Sí, justamente. Podemos, si queremos profundizar un poco en esa enseñanza, creo yo, asumir que el vacío es aquello donde la forma se mueve, pero que está más allá de la forma. En este caso, el vacío está más allá del espacio, porque no está influido por la forma. Es aquel sustrato, más allá del nivel de la materia a la cual tenemos acceso, pero gracias al cual todo lo fenoménico se produce. Hay una historia, Zen, la cual dice que un erudito acostumbraba a visitar distintos monasterios y a exponer su conocimiento académico, y entonces llega a un monasterio y allí estaba el abad trabajando, haciendo un trabajo manual con un pequeño martillo, y entonces este erudito empieza a exponer ante el abad y ante el monje que allí se encontraban toda su portentosa teoría, diciendo justamente no hay iluminación, no hay Buda, no hay dolor, todo es vacío. O sea, no hay nirvana y no hay samsara, todo es vacío. Y exponiendo entonces así en su calidad de maestro teórico toda esta teoría acerca del vacío, en un momento dado el abad se acerca y lo golpea con su martillo. Entonces el visitante, ofuscado y confundido, enojado, le dice, pero ¿por qué me pega así? Y entonces el abad le responde, y si todo es vacío, ¿de dónde salió ese enojo? Es decir, el Zen con su practicidad nos indica que la idea de vacío no debemos separarla de nuestro trato con la forma. Sí, en todo caso nos sirve la idea del vacío como una apertura en nuestra mente que nos recuerde que siempre tenemos que ir más allá de ella, ¿sí? Pero un peligro justamente que está en esta enseñanza es que nuestra mente fabrique una imagen de vacío y nos paremos allí. Entonces no sería el vacío auténtico, sería un vacío fabricado por la mente. ¿Sí? No sé si se entiende esa idea. Es decir, Sí.
Si creemos estar en el vacío, en realidad no estamos en el vacío. ¿Sí? La única manera de estar en el vacío es estar fuera de la mente. Pero recordamos, podemos acceder a estar fuera de la mente si realmente concentramos nuestra atención en lo que nuestra mente percibe. Es útil, puede ser útil recordar en este sentido, que hay muchísimo más allá de lo que nuestra mente percibe, porque en definitiva nuestras percepciones son la interpretación de nuestro cerebro a la información que es totalmente fragmentaria que nuestros sentidos aportan, ¿sí? Sabemos que nuestros sentidos captan muy poco de toda la información que hay. Y con ese poquito que captan, nuestro cerebro elabora una interpretación. Y a eso le llamamos realidad, ¿no? Esto no le quita valor a nuestra experiencia de esa realidad, ¿no es cierto? Pero sí nos tiene que servir para recordar nuestra necesidad de estar más allá de esa configuración que nuestra mente nos presenta. Muchísimas gracias. Ahí Luis Tejada. Sí, te agradezco la charla, Walter, muy ilustrativa. Justamente con el cuento del Zen me has dado parte de la respuesta, porque mi pregunta iba a que si éramos libres de las asociaciones mentales, pero para determinar nosotros las formas y las situaciones, siempre recorrimos a asociaciones mentales anteriores. ¿Cómo es que podemos dar el salto para que esa realidad esbozada por el cerebro se abstraiga y podamos ser libres, digamos, de esta asociación y determinar un nuevo concepto? No sé si me expliqué. Sí. Mira, en ese sentido, yo creo que sabemos que toda solución verdadera, todo aquello que realmente nos aporta un beneficio, resuelve un gran problema, viene de más allá de la mente, es algo inspirado. Entonces, creo que lo que nosotros podemos hacer es mantener nuestra mente lo más libre posible, es decir, no permitir que nuestra atención esté anclada en ningún sesgo de la mente, de modo tal que seamos más capaces de captar aquello que sea necesario hacer y realizarlo más efectivamente. No sé si este es el enfoque de tu pregunta. Es decir, no, en ningún momento en esta enseñanza se habla de que tenemos que tratar de darle alguna dirección a nuestra mente. Lo que aparece, aparece. Justamente lo que tenemos que hacer es mirar a través de eso, observarlo y no quedarnos enganchados en eso. En la medida que uno pueda manejarse de esa manera, entonces todos esos factores que surgen en la mente automáticamente irán perdiendo fuerza, por ponerlo de alguna forma. Irán dejando nuestra mente más limpia, más clara, para que las ideas necesarias puedan surgir y podamos realizarlas. El acudir al pasado o el proyectar un futuro no es nada inconveniente si ello está relacionado con lo que necesitamos o tenemos que hacer, ¿no es cierto? Es algo absolutamente válido y podemos abocarnos a ello, pero conscientemente y con el conocimiento de que es para llevar a cabo algo que tiene que ver con nuestro presente. Si tenemos que viajar, bueno, obviamente que vamos a empezar a hacer planes para el viaje, y eso no está mal de ninguna manera, pero porque está relacionado con nuestro presente, con algo que tenemos que hacer ahora. De ese modo podemos trabajar mentalmente recordando o proyectando. Ahora, cuando nuestra mente empieza a hacer asociaciones que no tienen que ver estrictamente con el manejo eficiente de nuestro presente, es ahí cuando nuestra mente empieza a distraernos y a moverse de manera inconveniente para nosotros. Gracias. Sería Esa determinar el umbral de... solución. Sí, solamente sería determinar el umbral de la distracción. Vale decir, de donde la realidad deja de ser verdadera. Claro, es decir, No deja a de partir ser de cuándo, está muy bien lo que dices, a partir de cuándo nuestra mente empieza a divagar o a distraerse. Justamente eso es algo que tenemos que aprender a detectar.
Necesitamos planificar. ¿A partir de cuándo nuestra mente ya está perdiéndose en imaginaciones innecesarias? Bueno, eso es algo que justamente la práctica nos va a ir dando, creo yo, la pauta para ello. Y en la medida que uno se va desidentificando con la mente, también creo va adquiriendo viveka, discernimiento, para justamente estar alerta ante eso, ante las posibles proyecciones innecesarias de la mente. Gracias. No, por favor. Enrique Hernández levantó la mano también. Walter, muy interesante todo. Mi pregunta va, en verdad, cuando ya no dormimos en el sueño, que no tenemos control de la mente. Entonces, cuando nos despertamos, venimos a la realidad, donde no teníamos control de la mente, y ya al despertar, repito, con nuestro control de la mente, donde no tenemos control de la mente, podemos explicar, hablar, organizar algunas cosas, tanto que en el presente o cosas que estaban en el futuro. Más o menos, ¿no? Mira, Gracias. yo creo que cuando recién despertamos, tenemos frente a nosotros la naturaleza elemental de nuestros cuerpos vehículos en pleno. Es decir, allí donde no está totalmente activa la conciencia, se está moviendo toda nuestra naturaleza kama manásica. Entonces, por eso experimentamos, como tú dices, toda una serie de percepciones en las cuales podemos fácilmente enredarnos y perdernos. En este sentido, yo creo que en la medida que nosotros trabajamos con nuestra atención, con nuestra conciencia, todos esos factores que emergen sin nuestra participación consciente van perdiendo automatismo. El automatismo de las reacciones mentales y emocionales, yo creo que solo puede ir subsanándose a través de la aportación de conciencia en esos niveles. Y lo que es capaz de aportar conciencia a esos niveles es nuestra atención, es nuestra presencia consciente y atenta allí. Es interesante observar, por ejemplo, algunas enseñanzas dentro de lo que es el shivaísmo de Cachemira, el cual distingue 3 estados, bueno, 4, pero 3 son los estados que no son accesibles, también están expuestos en la yoga, y que son los estados de Jagrat, Swapna y Sushupti, que corresponden a la vigilia, el sueño y el sueño profundo. Pero a su vez, cada uno de estos estados tiene dentro de él mismo nuevamente la reiteración de estos 3 estados. Es decir, dentro del estado de vigilia, hay sueño y hay sueño profundo. Podemos tener vigilia en la vigilia, sueño en la vigilia y sueño profundo en la vigilia. ¿Qué es vigilia en la vigilia? Justamente el estado que propone el mindfulness como objetivo. El estado atento y concentrado a lo que tenemos enfrente, a lo que tenemos alrededor. Estamos perfectamente atentos a todo lo fenoménico. No estamos distraídos, nuestra atención está concentrada allí y podemos llegar a estar en un estado contemplativo de nuestro entorno. Eso es vigilia en vigilia. Lo que corresponde a swapna en vigilia o sueño en vigilia es cuando estamos inmersos en nuestros pensamientos. Es decir, cuando estamos desarrollando alguna actividad, estamos despiertos, y estamos en una corriente mental no relacionada con lo que estamos haciendo en ese momento, estamos soñando despiertos. De acuerdo a estas enseñanzas, estamos en un estado de sueño dentro de la vigilia. Y cuando tenemos aquellos llamados lapsus, es decir, momentos en los cuales perdemos contacto con lo que nos circunda, entramos en el sueño profundo, en Sushupti, dentro de la vigilia, en Sushupti dentro de Jagrat. Esto creo que puede ser una ilustración muy útil para tener presente el hecho de poder señalar que debemos mantenernos en vigilia dentro de la vigilia, conforma la piedra angular de toda esta práctica.
Y en lo que tú decías respecto a cuando nos despertamos, sí, esto es lo que correspondería a sueño profundo dentro del sueño. Cuando nos perdemos, no estamos del todo conscientes, es decir, nos despertamos del sueño profundo, del estado de sueño profundo, y seguimos experimentando todas estas sensaciones que quizás son vagas, no estamos del todo conscientes, pero que como que nos vemos arrastrados en ello, estamos en sueño profundo dentro del sueño profundo. Si tuviéramos una participación y nos involucramos en ello, y nuestra conciencia se empieza a activar, seguimos en sueño dentro del sueño. La clave acá está en que nuestro estado, por así decirlo, objetivo o ideal, es la vigilia en la vigilia, la activación de la conciencia en donde quiera que estemos. Y para eso tenemos que de alguna manera saltarnos a nuestra mente, mirar a través de nuestra mente, o sea, enfocarnos en el ahora. Y nos va a ser más simple en la medida que entrenemos nuestros cuerpos vehículos para ello, ¿no es cierto? Para dirigir nuestra atención y mantenerla en el ahora. No sé si esto responde a tu pregunta o podemos profundizar un poco más. Emilce, Magali. Sí, Magali, escucha. Quería darte las gracias, Walter, por tu ponencia. Y me trajiste a refrescar en mi memoria algo que estudié en la ciencia del yoga de Taimi sobre las modificaciones de la mente. Que si nosotros modificamos y vamos suprimiendo todas esas modificaciones de la mente, llegará un momento en nosotros que haremos esa fusión de lo conocido, el conocedor y el conocimiento. Cuando lo mencionaste me llegó eso a mi mente y dije, wow, qué bien. Llega a mi memoria esto y es verdad, tenemos que ir quitando esas modificaciones patronales que ya tenemos de generación de la mente, que hacemos de nuestra mente ya un patrón educativo, regional, y creemos que estamos bien. Y tenemos que ir quitando esas cosas. Te agradezco mucho tu ponencia y ojalá lo vamos a repetir. Muchas gracias y sí, yo creo que el hecho de ir identificándonos o desidentificándonos de lo que es transitorio en nosotros, que a veces nos es muy querido y eso no está mal, pero tenemos que reconocer, tanto para lo que nos agrada como para lo que nos desagrada, que forma parte de reacciones de nuestra naturaleza temporal o efímera, que no es lo que verdaderamente somos. Esto es lo que estudiamos, y si de alguna manera uno se embarca en esta práctica, o en cualquier otra válida, ¿no es cierto?, puede llegar a tener algún grado de realización de esto, y me parece muy, muy interesante apuntar a ello. Y justamente, bueno, como creo que algo mencioné, que la atención a la hora puede convertirse en un medio excelente de inhibir las modificaciones mentales, más allá de todo otro método meditativo, de buscar obtener un samadhi con semillas, sin semillas. Es decir, se puede, dicen los maestros, llegar a vivir en samadhi, es decir, llegar a tener un estado permanente de samadhi con una atención perfectamente clara a lo que ocurre, a lo que acontece. Gracias. Hay una preguntita en el chat que quedó de Rosario, Perú. Dice así, pregunta: quizás al no identificarse con la mente, podemos acortar los tiempos de negación, ira, depresión, y luego pasar a la aceptación como proceso de enfrentarnos a situaciones muy difíciles de asimilar.
Sí, yo creo que sí. Bueno, por ejemplo, en lo que puede ser un duelo, una situación de duelo, que, bueno, los psicólogos que están entre nosotros, yo creo que resaltarán la importancia de vivirlo, ¿no es cierto?, de transitarlo, pero sí, efectivamente, de ningún modo esta enseñanza apunta a suprimir ningún desarrollo dentro de nuestra mente, de nuestros procesos psicológicos, pero si somos capaces de mirarlos desde arriba, por decirlo de alguna forma, de poder observarlos desde un nivel en el cual no estemos plenamente identificados con eso, sí, yo creo que efectivamente acortaremos los tiempos y maduraremos más rápidamente todo ese proceso que, bueno, sí, nuestra psiquis tendrá que vivir. O sea, no somos maestros, somos estudiantes, así que tenemos que tener en cuenta que tenemos plenamente derecho a vivir situaciones y a darnos tiempo para transitar por situaciones difíciles, ¿sí? Eso es un hecho, no hay que negarlo, pero la atención concentrada en ello, lo cual implica que aceptemos plenamente, no que nos resignemos, ¿sí? Porque por ahí la palabra aceptación a veces para alguno puede llevar implícito el sentido de resignación. Pero sí que aceptemos que las cosas son como son, pero que somos mucho más que eso. Entonces, yo creo que esa idea básica, realizada, puesta en práctica, puede llevarnos a madurar mucho más rápidamente los procesos psicológicos o psíquicos que tengamos que atravesar. Pedro Rodey está pidiendo la palabra. Ah, bueno. Muchas Sí, gracias. yo no lo... Muchas gracias, Walter. Me ha encantado tanta profundidad sobre la hora y sobre todo me ha gustado especialmente cuando has dicho que es lo único que tenemos. Es decir, hay que ver lo que uno se ha creído que tenía que tener o lo que le han dicho que tenía que tener y en realidad lo único que tenemos es el instante y intentar aceptar la incertidumbre del instante, ¿no? Por lo tanto, en un momento tan duro como este, te agradezco tu fe. Gracias. Sí, yo creo que sobre todo es útil aceptar la incertidumbre y aprender a verla no como un campo para la duda y el temor, sino como un campo de potencialidades. Aprender a aceptarlo como, por decirlo de alguna manera, el hogar o la residencia de nuestra naturaleza esencial. Si tenemos presente que lo que nosotros podemos percibir y considerar no es más que la interpretación que nuestra mente ha sido capaz de realizar, entonces no le quitamos valor o validez a eso, pero sí sabemos que hay mucho más detrás de eso, que nuestra mente no es capaz de mostrarnos. Y entonces podemos enfocarnos en eso, en esa idea, en nuestra capacidad innata, porque parte de nuestra individualidad está más allá de la mente, y por tanto tenemos una capacidad innata de acceder a esos niveles que están más allá de la mente, y de los cuales podemos extraer alguna realidad, eventualmente que transforme todo aquello que parece ser nuestro presente inexorable. Entonces, ver la incertidumbre realmente como un campo de potencialidades, me parece que puede ser una idea útil en este contexto. Muchas gracias, Walter. Sí, Isaac, no sé si quieres tú cerrar Sí. o hay Sí, permíteme. preguntita más en el chat también. No sé si le damos tiempo o ya. A ver, di la preguntita antes de que cierre. De Patricia Chávez. Dice, ¿se puede aceptar la resiliencia en cualquier pérdida emocional? Resiliencia. Sí, bueno, esa palabra apunta justamente a la habilidad o a la capacidad de adaptarse
a situaciones que se aparecen como muy conflictivas, ¿no es cierto? Bueno, eso creo que tiene que ver en la flexibilidad que nosotros podamos tener, nuestra capacidad de trascender a tamas, a la inercia, nuestro cuerpo astral y mental. Esto es una capacidad que puede desarrollarse, que puede cultivarse, de hecho. De nuevo, yo creo que el factor fundamental para adaptarse a cualquier situación es siempre reconocer que estamos más allá de la situación en sí, que somos más de lo que tenemos a la mano para enfrentar esa situación. A veces nos vemos inmersos en situaciones de las cuales no vemos salida por el hecho de que dejamos de ver la realidad, de que parte de nuestra individualidad está por encima y por fuera, por decirlo de alguna manera, de todo eso. Y realmente sí, yo creo que sí, si aceptamos las enseñanzas teosóficas, deberíamos poder anclar esa enseñanza fundamental en nuestra naturaleza mental y emocional. Justamente para manejarnos con capacidad de adaptación, con versatilidad, muchas veces necesitamos aportarle a nuestros vehículos mental y emocional ideas y sentimientos. Y después de todo eso es lo que hacen las enseñanzas. Sabemos que es imposible circunscribir la verdad a una enseñanza, pero sí lo que hace una auténtica enseñanza es transmitir indicaciones que nos permiten justamente adaptar nuestra naturaleza mental y emocional y orientarla en el sentido apropiado. En este caso, en el sentido que nos permita trascender nuestro estado mental, que nos permita apuntar hacia nuestra verdad esencial, que es desde donde sabemos vamos a poder extraer la inspiración o el remedio o el alivio a cualquier tipo de conflicto. No sentir, ya que veo que es un tema que todos tenemos como común, ¿no es cierto? No sentir nunca que se han agotado las posibilidades. Sabemos que el universo, que nuestra individualidad, tiene mucho más que lo que podemos percibir. Entonces, sin perdernos y sin fabricar con la imaginación nociones artificiosas acerca de esto, yo creo que debemos tener incorporado ese conocimiento como una verdad, como una parte esencial de nuestra naturaleza, y eso es lo que nos va a permitir adaptarnos a cualquier situación, sabiendo que eso es parte de nuestra naturaleza transitoria. Entonces, la versatilidad y la adaptabilidad yo creo que pueden cultivarse, y para ello es muy útil justamente cualquier enseñanza que podamos estudiar al respecto, y sobre todo cualquier práctica que podamos realizar. Muy bien, Walter, pues te agradecemos mucho, la verdad, a mí me ha encantado tu charla. Te vamos a invitar cuando vuelvas a darnos otra, cuando puedas, a darnos otra, pues en los próximos meses que tenemos los domingos. Tú nos dirás cuando puedes. Sobre este tema nos interesa, creo que a todos, que ahondemos más en el tema que estás abordando. Y pues agradecerte a nombre de todos los que organizan estas conferencias de domingos, tu presencia, tu haber aceptado, sobre todo a Emilce y a Martín, que fue el conducto para el que pudiéramos invitarte. Gracias, Walter. Bueno, muchas gracias a ustedes, y la verdad que la oportunidad es maravillosa porque es una posibilidad justamente de, para mí, de anclar más todo esto sobre lo que uno humildemente viene trabajando y tratando de realizar, y bueno, esto de exponerlo y de compartir y de volcarlo, hace parte de ese proceso en el cual uno está tratando de ahondar en su propia realidad y en la realidad de todas las cosas, ¿no es cierto? En la búsqueda de la verdad, como solemos decir. Bien, muy bien, sí. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a cerrar Muchas gracias, Isaac, a ti por el espacio. No, al contrario. ¿Les parece que hagamos la invocación de Óvida Oculta para cerrar el trabajo?
Voy a cerrar todos los micrófonos para que todos lo repitan cada uno, ¿sí? Después de que mencione las frases. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Así sea, y gracias a todos.